Buenas tardes con todos. A ver, vamos a... Mónica. ¿Y ahora? ¿Quién ha hecho el caso número 1? Doctor, Mónica. de acuerdo al orden de historias clínicas, se ha hecho el reparto para que no se Sí, sí, modifique pero nada. yo no tengo lo que me han enviado. Que le envié su correo, doctor, en la mañanita. ¿No le ha No, llegado? no. Estuve revisando, no llegó. Así que van a tener que, de todas maneras, la idea era hacerlo más rápido, pero va a tener que, a ver, ya saben quiénes son 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Ese no es problema. Álvaro, sí. Sí, doctor, buenas tardes. A mí me toca el primer caso, el primer caso. A ver, dime. En ese primer caso era una paciente de 78 años, fase pálida, cansancio y malestar general. Así es, doctor. Eh, bueno, fases pálidas, por la fase pálida, yo me orientaría que la paciente adulta mayor ya tendría un cuadro anémico. eh, y bueno, y su sintomatología no es general, ¿no? Cansancio y malestar general que podría estar asociado a esto. Y dentro de los exámenes, dentro de hematología, bueno, se solicité lo que es el, un hemograma completo, lo que es el hierro sérico, lo que es la transferrina, saturación de transferrina, la ferritina y tanto lo que es también el ácido fólico y la vitamina B12, al igual que también como pruebas basales de glucosa y un examen completo de orina. Ya. Esos son los exámenes. Eh, bueno, yo voy a tratar de indicarles algunas cosas, ¿no? Primeramente, ya lo mencionaste, Álvaro, ¿no? Un ratito voy a poner tu nombre. Ya, todos. Mencioné que los casos son de emergencia, no son hospitalizados ni nada, ¿ok? Entonces, algunas cosas está interesantes, ¿no? Hay un hemograma, lo que debe de haberse pedido en estos pacientes, porque el paciente viene por emergencia y las pruebas de emergencia no son pruebas de, ¿no? De todas las cosas que, bueno, muchas de las cosas que has pedido. ¿Qué es lo que debe pedirse en estos pacientes? El hemograma, de todas maneras, es importante para saber. Ahí vamos a ver nosotros la hemoglobina hematocrita. El examen de orina, porque como es paciente de 78 años, de esta manera tenemos que averiguar si realmente de repente hay pérdida, ¿no es cierto?, proteínas de sangre, o puede también estar comprometido con una infección, 78 años. La glucosa y la creatinina es importantísimo porque hay que valorar también la situación del paciente. Y acá podría significar también dónde puede perderlo, ¿no? Porque si fuera prostático, que tampoco se hace la prueba, un examen de orina vamos a encontrar hasta hematíes ahí, ¿no? Y podría pedirse, aunque no es una situación, salvo por la emergencia, un TB directo, ¿no? Porque si no tendría que ser preparado para 3 días, no comer esto, no comer, entonces no tendría la pena, ¿no? Entonces, uno podría suponer esto, y ahí con eso determinamos la patología del paciente. No se solicita mayores pruebas porque son pacientes de emergencia. Ok, Álvaro, gracias. El número 2,
¿Quién fue? Fabricio, Fabricio. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. en mi caso, en este caso, me tocó, número 2, un lactante de 9 meses con fiebre, vómitos, diarrea y que está deshidratado. Bueno, a simple vista hay varias patologías que nos hacen ver esta sintomatología, pero me hizo sospechar, por ser una lactante, en una posible tal vez gastroenteritis. Y bueno, en este caso, ¿qué pruebas de emergencia yo estoy solicitando? Primero, un basal, ¿no? Los zonas basales típicos como el hemograma completo, un examen completo de orina, y lo que podría salir más rápidamente, lo que son los electrolitos, ¿no? Cloro, sodio, potasio que salen aquí, y los gases arteriales, básicamente esos. Y como pruebas adicionales, microbiológicas, un cultivo, ¿no? Que son básicos para esos pacientes, que para después derivarlos, ¿no? Al ver el diagnóstico más a fondo, ¿no? De estos pacientes. Y como prueba adicional, tal vez para ver un poquito más lo que es la radiografía, ¿no? Simple de abdomen para ver cómo están estos casos, ¿no? ¿Qué podemos Ok. encontrar? Ahora, Ok. recuerden, en estos niños lactantes no se les puede sacar tanta sangre, por si acaso. Aquí, como es un lactante de 9 meses, fiebre, vómitos, diarrea, puede ser una infección urinaria, eso es cierto. Un examen de orina es importante. Un hemograma siempre tiene que ser. Pero hay fiebre, diarrea y vómito. Dos cosas pueden significar en este paciente. O tiene algún problema de tipo urinario o tiene un problema de tipo, en este caso, diarreico, ¿no? En este caso, gastrointestinal. Ahí en los marcadores está reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria va a ser una prueba donde se va a ver de todo, leucocitos, hematitis, algunos gérmenes extraños, ¿no? Etcétera. Y ya uno puede sospechar si esto es un bacteriano propiamente o de tipo viral, es lo que se hace. El electrolito se puede considerar también un AGA difícil, pero un electrolito sí, porque son pruebas bastante simples para los niños y se puede manejar también eso por las pérdidas de agua y electrolito que tiene la paciente. Con eso es suficiente para, en este caso de emergencia, considerar. Ahora, si queremos nosotros derivar alguna cosa, de la reacción inflamatoria se sacaría para hacer un coprocultivo. Y eso ya determinaría que fuera un adenovirus, pero eso no se hace en el momento, ¿no? Eso ya se deriva y a los 3 días recién te dan el resultado. Ahorita el asunto es, aquí en este momento, ¿qué puede ser? Y el médico sabe, si es bacteriano, o en este caso, sí, bacteriano le tiene una posibilidad de darle un tratamiento inmediato, y si es viral, lo espera, porque ya supone que puede ser un adenovirus o un rotavirus la causa de esta patología. Ok, gracias Fabricio. Número 3, Buenas tardes, doctor. A mí me tocó el caso número 3. a ver, Jennifer. Se trataba de un paciente de 35 años que ingresa por fiebre y malestar general y pues es procedente de Iquitos, ¿no? Y lo primero que pensé eran en las enfermedades tropicales que están en Amazonía, ¿no? Que son el dengue, la malaria, leptospirosis, puede ser fiebre amarilla. Y lo que yo le solicitaría al paciente fue una hemoglobina, también más hematocrito, que lo podemos encontrar alterado en estos pacientes, lo que es la PCR, ¿no? Y la detección de inmunoglobulina M, que se dan en la fase aguda, se encuentran elevadas. El examen de orina también lo solicité, le solicité también lo que es GRAM porque, bueno, una tinción, ¿no? De lo que es la sangre periférica y por último le solicité bilirrubina y fosfatasa alcalina ya que pueden estar elevados, ¿no? Las pruebas de función hepática sobre todo. Ya, Eso Jennifer. nada más. Aquí en este paciente, 35 años, fiebre, malestar general procedente. Esto de acá es típico de una paciente que viene de la zona. Dos son las enfermedades que tipifican, ¿no? Puede ser una virosis como el dengue o malaria. Tiene la misma. Entonces, cuando nosotros recibimos a otro paciente, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
el hemograma gota gruesa, y hay que ver también si hay una de, como hay pérdida, como hay esto, como está su glucosa, urea y creatinina. No se le pide absolutamente nada más, porque se deriva una muestra para la confirmación solamente en este caso de dengue. Ahora, puede significar otra serología, también puede ser, pero esto no se hace por emergencia. Lo que se trata de ver acá es, inclusive acá, ¿no? Podría significar también si encuentran algo así, le piden examen de orina, vamos a ver esto, y podría hacer la prueba hepática posterior también para determinar, pero generalmente ese tipo de pacientes se le piden esas cuatro cosas, cuatro cosas, no se le piden más. Ya con el hemograma comienzan a orientarse hacia un proceso viral, un proceso bacteriano. La gota gruesa deriva esa situación de que no haya una situación de malaria, entonces ya para ir a la sospecha es viral. Y para viral no hay diagnóstico en hospitalario. Esas pruebas virales se hacen solamente en el instituto. Se deriva para poder... y luego los otros elementos, definitivamente que mencionaste, pruebas hepáticas, examen de orina, sí serían como también segunda línea para este caso. ¿Ok? Gracias. Número 4, Renzo. A ver, Renzo. Sí, doctor. A mí me tocó lo que es el caso clínico 4, que es un paciente de 28 años, drogadicto, que presenta astenia, lo que es malestar general, y conjuntivas ictéricas. En cuanto al petitorio, pedí un perfil hepático, lo que es un hemograma completo, lo que es glucosa basal, un examen completo de orina, eh, eh, todo lo que es parte de lo de hepatitis B y un examen de drogas. Sí, dentro de todas las cosas que mencionaste, definitivamente la hepatitis no se hace, pero sí se deriva esa muestra y también para hacer drogas. Muy bien, Renzo. 5, Mirela, dime. Sí, doctor, a mí me ha tocado el caso número 5. Se trata de una mujer de 30 años que nos dice que limpiando su casa sufre una picadura y ahora tiene una roncha. En ese caso, las pruebas que yo voy a pedir, que yo pido es un perfil de coagulación, ya que, por ejemplo, por esto de las picaduras pueden ser pueden ser, por ejemplo, los mosquitos y algunos mosquitos pueden generar enfermedades como la malaria y dengue, entonces para el perfil pediría un perfil de coagulación para ver los tiempos de coagulación que están aumentados en caso de un dengue. En caso de una malaria encontramos una trombocitopenia grave. También voy a pedir un hemograma completo. En caso de un dengue, hay una leucopenia y trombocitopenia. En caso de malaria hay una trombocitopenia y anemia, entonces más o menos con eso podría irme indicando el diagnóstico. También le voy a pedir una gota gruesa para el caso de malaria, para detectar la presencia del parásito del plasmodium. Y también voy a pedir esta gota gruesa para el diagnóstico diferencial del dengue. También voy a pedir una velocidad de sedimentación que estaría elevada en dengue. Y en cuanto a la bioquímica, pido urea y creatinina, que están aumentadas en caso de malaria, y también electrolitos, porque en dengue hay pérdida de electrolitos y de agua, y se puede ver, por ejemplo, una hipopotasemia. También en gases arteriales, en caso de un dengue, puede encontrarse una acidosis metabólica. Aparte de ello, también en orina pediría una proteinuria y albuminuria 24 horas, ya que en malaria hay una proteinuria indicativa de síndrome nefrótico, y eso principalmente, doctor. A ver, una paciente de 30, te lo digo, y esta paciente viene así, ¿eh? Y por eso justamente son pequeños datos de historia de las pacientes, cómo vienen, qué gerenciar. Mujer de 30 años limpiando la casa, ¿no? Sufre una picadura, sería una mordedura en este caso,
y tengo una ronchita. Eso es araña. No es otra cosa más que eso. Entonces, y lo que mencionaste, sí te diría que algunas cosas son interesantes porque podemos decir un hemograma de todas maneras, porque ahí vamos a ver si hay pérdida, hay que pedir un examen de orina, porque generalmente hay hemoglobinuria, ¿sí? O hay una lisis ahí. Pruebas hepáticas de coagulación y urea y creatinina. La valoración posterior se hará con todas las pruebas, pero esto es mordedura de araña. Así vienen las pacientes. El mayor problema de acá es el problema de coagulación, por eso que hay que vigilar esto. Y se observa la hematuria definitivamente y puede haber taponamiento renal. Pero el diagnóstico se hace en ese momento. El diagnóstico es una mordedura. Así con ese tema se hace eso. El resto pasaría, lógicamente, si es que hay otro compromiso. El hemograma va a ser vital aquí para observar, porque hasta en el hemograma simple se puede observar también si hubiera malaria, pero en este caso no es malaria, es una mordedura por araña. Ok, Mirela, gracias. Número 6, Claudia. Dime, Claudia. Sí, doctor. A mí me tocó el caso número 6 y dice que se trata sobre una paciente de 27 años, la cual es consumidora de alimentos en ambulantes. De hace unos 3 días presenta fiebre vespertina, malestar general y presentó diarreas. Por el tiempo de enfermedad y por cómo se manifiesta la paciente, que se ve que está estable, no hay compromiso por lo visto sistémico, yo pediría una reacción inflamatoria en busca de leucocitos en las heces y también pediría una prueba de un coprocultivo para poder saber el agente que ha causado esta reacción, ¿no? Esta infección gastrointestinal. Y hasta que me salga el cultivo, iniciaría el tratamiento empírico antibacteriano. A ver, Claudia. Vuelvo otra vez, un paciente de emergencia. Tú no puedes esperar una reacción, un coprocultivo que dura 3 días. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tienen que hacerse, solamente el dato nada más, consumo de alimentos, contaminación alimentaria, hace toxicidad alimentaria. Hace 3 días ya está teniendo fiebre. Es una cosa de la fiebre, ¿no? Que es la típica fiebre de la tifoidea, de salmonela. Malestar general, diarrea, ¿tá? ¿Qué es lo que le pido? Debo pedirle que no debe faltar el hemograma. Si hay mucha deshidratación, lógicamente electrolitos, se le pide aglutinaciones. Eso es lo que se pide normalmente. Hasta podría significar un examen de orina también igual. Eso también podría ser. El coprocultivo, o sea, en este caso, un paciente de 27 años, en algunos hospitales no se hace reacción inflamatoria en los pacientes. Pero en el caso que pueda que el paciente esté mal, ¿no? Se le puede pedir una reacción inflamatoria y se deriva al coprocultivo. Pero el que está dando el indicio es el hemograma y las aglutinaciones. Entonces, si esto hay evidencia, se le trata al paciente, ya no esperando el cultivo. Si no existe esto, sí tendría que esperar el cultivo, pero ya generalmente por la clínica, la mínima clínica que está acá, es una tifoidea. Entonces, eso es lo que tiene que pedir a estos pacientes, ¿no? Y eso lo van a ver ustedes, le digo, en emergencias, lo van a ver. Ok, gracias, Pablo. Sí, número 7. Sí, doctor, buen día. Soy José Perfecto. Carrasco y me tocó la historia 7, doctor. Bueno, nos Ujú. dice que hay un paciente de 60 años el cual ingresa a trauma shock debido a un dolor precordial. Bueno, entonces, yo le pido un hemograma, ¿no? Hemograma completo. También le pediría un perfil de coagulación. Y marcadores cardíacos, doctor, como el CPK, MB y la troponina T, además de marcadores de lipidemia como son el colesterol, ¿no? Total, HDL, LDL y VLDL. Y eso sería todo, doctor, con respecto a los Ya. pruebas de emergencia. Paciente en trauma shock y ustedes van a estar ahí, van a verlo.
Nunca se le pide colesterol. Los marcadores sí te acepto, marcadores, hemograma, y en este caso de frente, ¿no? Es específico, yo le dije que agregaran un electrocardiograma. Ah, sí, sí. O sea, Es cierto, sí. En ¿no? otros Por eso. exámenes. Entonces, ok, entonces esto es importante porque estos son los pacientes. El paciente que llega a trauma shock no le van a usted pedir una historia clínica. Se lo digo así, ingresa a trauma shock y es el familiar que ¿qué le ha pasado? Se ha caído y hay esto, se ha convulsionado y o es hipertenso. Entonces lo van a revisar y dicen es un problema cardíaco, ¿no? Le hacen su electro de frente y le piden eso, ¿no? Los marcadores y luego hacen, lógicamente, toda la variante, pues, que se complique, ¿no? Ya es otra cosa, pero que inmediatamente hay que hacerlo. Ok. Muy bien, José. El 8, el número 8. Sí, doctor, buenas noches. Me tocó en el Bueno, caso número 8. bien. Es una paciente de 15 años. Al examen el cirujano considera un abdomen agudo. Entonces vamos a empezar con exámenes como un hemograma completo, porque se puede presentar una anemia en caso de que sea un sangrado masivo y pueda tener alguna relación con malignidad. También para encontrar en el hemograma el recuento diferencial de leucocitos, ya que se pueden encontrar formas inmaduras y sería muy importante en caso de que presente una desviación izquierda o esté relacionado a una infección. Bueno, también se le va a pedir un perfil hepático en caso de que esté presentando una colecistitis aguda, ya que el paciente tiene 15 años, entonces el dolor abdominal agudo puede estar relacionado tanto a un dolor inespecífico, pero también a una apendicitis. De acuerdo a eso, siguiendo con los exámenes, también pediría amilasa y lipasa, en caso de que pueda presentar una pancreatitis aguda. También se le realizaría un examen de orina completa, donde se podrían encontrar, en caso de que sea una apendicitis, una leucocituria, pero no relacionada, no se encontrarían bacterias. También se le pedirá una proteína C reactiva, porque nos podría relacionar a que se esté presentando una inflamación aguda. Respecto a los electrolitos, se le pediría también electrolitos, en caso el paciente pueda estar presentando vómitos o esté hipovolémico, y una gasometría venosa. Respecto a pruebas de imagen, ya una ecografía abdominal. Okay. Diana, es un abdomen agudo, 15 años. Y más así, les digo porque nosotros, a pesar de estar en laboratorio, bueno, yo siempre he estado 30 años en laboratorio de emergencia, así que bajaba yo a ver hasta el paciente con el médico, ¿y qué tal? ¿Qué te parece? Lo he revisado, es abdomen agudo, así de frente. O sea, la amilasa te puede aceptar, pero todas las pruebas son quirúrgicas. Un abdomen agudo es quirúrgico, entonces va a entrar a hacer la cirugía de todas las pruebas. Glucosa, urea, creatinina, hemograma, examen de orina. El examen de orina sí es bueno, porque a veces puede remediar el dolor. Hay esa posibilidad. La amilasa es posible porque puede remediar el dolor. Pero ya los médicos tienen tanta advertencia, ¿no?, de desarrollar abdomen agudo por la edad, de ser joven generalmente, que puede significar otras cosas, ¿no? Pero la edad, estamos hablando de una apendicitis, preferiblemente. Entonces, pruebas quirúrgicas. El riesgo quirúrgico, acá no se le va a hacer las pruebas pues, de HIV, hepatitis, una serología se le manda, y a veces pueden esperarlo dependiendo del caso del paciente, pero un abdomen agudo es quirúrgico, todas las pruebas quirúrgicas, y entonces entran a hacer la cirugía en este caso. ¿Ok? Gracias, Diana. Número 9. Valeria. Muy bien, dime, Valeria. Sí, doctor. Bueno, a mí me tocó la historia clínica número 9, que nos comenta que es un paciente oncológico pálido y que ha sufrido de deposiciones frecuentes. Bueno, como es un paciente oncológico, yo pensé primero que podía ser la diarrea, las disposiciones frecuentes, una diarrea por causa de la misma enfermedad, por la misma neoplasia, o también por los medicamentos que están recibiendo tras la quimioterapia o la radioterapia que puede estar recibiendo, también como agente infeccioso. Y entonces, dentro de los exámenes
pediría primero un hemograma completo, ¿no? Para ver si hay anemia, y en esos pacientes es muy frecuente la anemia por enfermedad crónica. También una bioquímica con electrolitos, tanto cloro, sodio y potasio, para ver la pérdida, cuánta es la pérdida de estos, ¿no? Por estas deposiciones frecuentes. La creatinina también pediría por un posible aquí, bueno, posible injuria renal aguda, ¿no? También pediría un coprocultivo para determinar ciertas infecciones que pueda estar causando, ya sea de etiología bacteriana, ¿no? Una de las más frecuentes podría ser el Clostridium difficile, y también tras esto determinaría la prueba serológica de esta, la determinación de la toxina, ¿no? De esto también en heces. También, bueno, en el hemograma podríamos encontrar quizás una leucocitosis que podría ser por una diarrea inflamatoria, una neutropenia, ¿no? Y también pediría un examen parasitológico de heces de igual manera para ver si se debe por una etiología parasitaria en el paciente. Ya, Valeria es un paciente oncológico. Ya está diagnosticado, paciente oncológico. Y los pacientes oncológicos, una de las complicaciones que tiene, que puede ser por el tratamiento, la evaluación, etcétera, son problemas de una gastroenterocolitis. Y esto lo saben los oncólogos. Nosotros cuando recibimos muchas veces la orden de ellos, de oncología, nos decía, ¿no? Paciente de 80 años, ¿no? Está con deposiciones frecuentes, descartar la posibilidad de tal cosa, ¿ok? Entonces de frente nos mandan el hemograma y la muestra de heces. ¿Y qué se le hace en la muestra? Es una reacción, en estos casos, ¿no? Reacción inflamatoria. En la reacción inflamatoria, que también está dentro de la solicitud, vas a encontrar ahí que van a ver si hay parásitos, van a ver si hay leucocitos, van a ver si hay hematíes, van a ver si hay alguna estructura diferente, ¿no? Y una de las cosas que es frecuente en estos pacientes son las contaminaciones, a veces por inmunodeficiencia, porque son así. Hay que descartar que no sea Cryptosporidium o Ciclospora. No solamente es la cuestión difícil, generalmente se da eso por el tratamiento y por otras cosas, ¿no? Hay que ver si su electrolito, porque son pacientes que se desmoronan rápidamente. Entonces, un examen de orina. Y los cultivos se le pueden, sí, pedir, pero son derivados. Los cultivos son 3 o 4 días posteriores al cuadro. Entonces acá tienen que solucionar el problema. De repente es un problema, como yo les mencioné, ¿no? De estos elementos Cryptosporidium y Ciclospora, que puede significar eso. O puede ser otra contaminación, otro germen, ¿no? Que eso ya se va a averiguar después. Pero se va a ver en la disposición de leucocitos. ¿Es polimorfonucleares o mononucleares? Entonces ellos también determinan que puede ser por alguna... Si no encuentran nada de una deposición, ellos saben de que esto es producto de la quimioterapia. Entonces, eso es lo que más se pide y eso es lo que tienen ustedes. Y lo van a, como les digo, todas estas cosas que están ustedes escuchando así, comunicándonos, lo van a ver ustedes. Y eso es lo que generalmente no se le pide otra cosa más, porque ya tiene todas las evaluaciones anteriores, ya la tiene. Acá es solucionar su problema gastrointestinal. Ok, Valeria, gracias. Número 10. Mónica. A ver, Mónica. Me tocó un paciente diabético que acude a consulta por presencia de molestias urinarias, por lo cual por urgencia yo le pediría lo que es un hemograma completo. También me gustaría ver cómo está su glucosa, en qué nivel está llegando, ¿no? Porque a veces puede llegar también hasta puntos de glucosa en coma, por ejemplo, ¿no? Pero como no me dice estado general, puede ser que sea así. También me gustaría pedirle cómo sería su función renal con respecto a la urea creatinina, pedirle. Y también me gustaría pedirle un examen de orina completo para ver cómo está el color, su aspecto, ¿no? Y también, por ejemplo, en su examen microbiológico hay leucocitosis, ya que me dice que tiene molestias urinarias, cómo estaría y también cómo sería su glucosa a nivel del examen de orina. También me gustaría pedir un monocultivo para analizar si hay, por ejemplo, una bacteria o un microorganismo en la orina, porque también podríamos sospechar, por ejemplo, de una infección urinaria, ¿no? Que puede ocasionar este paciente. Por eso también le pediría el cultivo de orina. Sí, eso es lo que se pide normalmente. En estas pacientes
que tienen ese cuadro, se lo digo porque a nosotros nos hacen una pequeña historia arriba de la solicitud, ¿no? Paciente diabética y esto, ¿no? Entonces se dice descartar una infección urinaria. Entonces ya sabemos nosotros que marcan ellos glucosa, urea, creatina, de todas maneras, porque ya si es diabética debe tener algún problema de tipo renal también. El examen de orina, del examen de orina, generalmente se hace 2 muestras, una va por cultivo. Eso es lo que generalmente se hace. Así, el examen de orina salga negativo, o sea, haya gérmenes en algunos casos, obtener el antecedente diabético, el paciente, el médico siempre le pide un urocultivo a estos pacientes. Ok, Mónica, gracias. Número 11. Andy, a ver, dime. Sí, doctor. Ya bueno, el caso clínico 11 decía, paciente consumidor de pescados y mariscos que acude a la consulta por dolores articulares. Ya bueno, ahí le pedí hemograma completo, BCG, el PCR, también la creatinfosfoquinasa total, creatinina y bueno, también este despistaje de alergias que incluía inmunoglobulina E. Eso más que nada por la sospecha de, o sea, ante el consumo de pescados y mariscos por quizás alguna reacción alérgica, ¿no? Y como me hablaba de dolores articulares, buscando un poco encontré que podría haber un tipo de intoxicación, ¿no? Por una toxina, una cibotoxina de pescado y que podría generar el cuadro osteoarticular, que estaba relacionado con la CPK y la creatinina elevada. Ya. Este paciente, que es típico lo que van, las van así, ¿eh? Como yo le he dicho que casi todos estos son referencia de casos que van así de esta forma y muchas veces es lo único que en la historia de emergencia está. Hemograma, sí. ¿Se puede pedir PCR o BDRL? Sí, porque se hace de una manera muy rápida, eso no hay ningún problema, ¿no? Hasta una velocidad se puede estar pidiendo por emergencia también para ver esa reacción. Hay 2 cosas que actualmente se está agregando, ¿no? Antes se decía no se iba a hacer, pero ya el ácido úrico se está haciendo, porque también lo piden a nivel pediátrico, entonces ya se hace. Y un examen de orina, que vamos a ver ahí algunos conceptos, y el médico, ya no de laboratorio, el médico lo dice, por tus dolores articulares, por si acaso tengas algo ahí, te voy a pedir una radiografía de la articulación que le está doliendo. La sospecha es una gota. ¿Ok? Bien. Número 12. Caso número 12. Renzo, Andrés. A ver, Renzo. Sí, doctor. Bueno, a mí me tocó una gestante de 27 años llevada por familiares porque se le rompió la fuente. Bueno, para esta paciente lo que he colocado principalmente ha sido el COMS, examen hematología, el COMS indirecto, el grupo sanguíneo y factor RH, un hemograma completo. También en los exámenes más que todo de hemostasis y trombosis le he pedido la coagulación. También le he pedido la creatinina, la glucosa, la prueba rápida, el nitrógeno ureico, también un examen completo de orina. También otra cosa es importante justamente por lo que van a hacer el niño, el bebé, le he pedido un cultivo de secreción vaginal, un hemocultivo y un urocultivo. Ya. Esto les digo, Renzo y compañía, así, el que ha hecho el diagnóstico no es el médico, por si acaso. El que ha hecho el diagnóstico de la ruptura de la fuente ha sido su familiar que van allí, ¿eh? Nosotros hemos tenido la experiencia de estar en emergencia a veces por alguna razón de consulta, a veces médica, y entraban así de frente, se ha roto la fuente y esto no se va a dar. Entonces se le examina, hay una unidad ahí de ginecología y obstetricia, y ¿qué es lo que se hace? Lógicamente con el cuidado se le hace el examen, y en estas pacientes de este tipo, un hemograma, se le pide examen de orina, se le pide el HCG,
¿ok? No se viabilidad del feto, en este caso para probable parto, glucosuria, creatinina, y el residente de primer año va con una muestra para hacerle el test del helecho, ¿no? Que tiene otro nombre, pero yo siempre le digo el test del helecho. ¿Por qué? Eso le está diagnosticando que es líquido amniótico. Y muchas veces esa rotura de fuente no es por líquido amniótico. Es una situación de disuria, orina y punto. Entonces se le vigila a la paciente y se le envía a su casa, ¿no? Entonces, el diagnóstico de ahí fue dado por los familiares, por eso estoy colocando ahí, no por el médico. La forma de que se diagnostica de manera bastante fácil, rápida, es ver esa cristalización del líquido amniótico. Entonces sí podemos decir está perdiendo líquido. Entonces ya viene antibiótico, cultivo y todas esas cosas. En este caso no es así, ¿ok? Entonces hay que hacer primeramente el diagnóstico y el HCG es prioritario acá de todas maneras, y lógicamente los exámenes que van a arrojar, que puede significar en este caso hasta una infección urinaria para un parto prematuro, pero si no hay test del helecho positivo, eso no es pérdida de rotura de lo que llaman se rompió la fuente, ¿no? Porque así van los familiares, ¿eh? Se lo digo. Ok, gracias. Gracias, Renzo. El 13, número 13. Max. A ver, Max. No, sí, doctor. A mí me tocó la historia 13, que dice que un neonato con diagnóstico presuntivo de sepsis se le solicita estudios. Bueno, entonces yo indiqué que se le pidiera el hemograma completo, el grupo sanguíneo y el factor LRH, un perfil de coagulación, un perfil hepático, y bueno, una AGA y electrolitos porque puede haber una acidemia, alteraciones en electrolitos, la glucosa, bueno, por el diagnóstico presuntivo de shock también se le pidió el lactato y la proteína C reactiva, también un examen completo de orina y bueno, cultivos en la madre, el urocultivo, un cultivo de secreción vaginal y hemocultivo. Sí, una de las cosas que es acá interesante es que, bueno, nosotros hemos recibido esto años, ¿no? Y siempre nos colocan todo esto recién nacido, descartar sepsis. Entonces, nosotros ya tenemos todo un perfil también para ellos, ¿no? En este caso, recuerden, ¿no? Un recién nacido con ajuste le sacamos 1.5 mililitros de sangre. Queremos hacer como, a veces queremos nosotros suponer que es un análisis para adultos, no es así. Un adulto le puedo sacar 5 a 10 mililitros. Entonces le hago todititas las pruebas. Acá, ¿qué cosas tengo que señalarle, no? Acá definitivamente hay varias cosas en cuestión de un neonato con sepsis. Un hemograma, sí, todo lo hacemos ya con micrométodo. Una procalcitonina también está considerándose acá, sí, en el neonato, más que la velocidad al PCR, la procalcitonina en recién nacido, ¿no es cierto? Ya tenemos dos. En algunas oportunidades también nosotros nos pide bilirrubina, por el compromiso también que puede haber, hemorragia, etcétera. Y urea y creatinina es posible también utilizarlo, porque son micrométodos que utilizamos para ellos. El examen de orina también se solicita, pero muchas veces se deriva por una sencilla razón. A veces el neonato con sepsis no orina. De todas maneras se le pide. Se le puede pedir prueba de coagulación, también es posible hacerle, dependiendo de la cantidad de la muestra. Dos cosas sí son importantes, ¿no? Que también se le hace solicitud, aunque no se le hace de manera inmediata, es el hemocultivo. Y la otra cosa que sí recibimos en estos pacientes recién nacidos es líquido cefalorraquídeo. Por un paciente que está con sepsis, hay un compromiso de tipo neurológico en muchos de los casos. Entonces sí recibimos, aparte de lo que le estoy mencionando, el estudio para ver el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque esa es una posibilidad también de manejo. El resto no se puede hacer por la cantidad. No podemos hacer dímero, fibrinógeno, pruebas de coagulaciones completas, no podemos hacer el lactato, no podemos hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Depuración, tamizaje, porque este es un recién nacido. A nosotros, le digo, cuando nos piden a veces examen para recién nacido,
la que está ahí vigilando, ya sabe, el neonatólogo dice, no, tanto. No podemos sacar más de 1.5 o quizás hasta 2, ¿no? Porque si no, nos llaman la atención. Ese es un recién nacido. ¿Cuánto es el volumen de un recién nacido? Multipliquen el 60 por 3 gramos, 3 kilos, ¿no? 3 y tanto. O sea, no es posible. O sea, me está sangrando al paciente. Y uno es así, ¿eh? Entonces uno tiene que ajustarse muchas veces a las pruebas y derivar muchas veces. O sea, en este caso, la primera hemograma, poder solicitar una procalcitonina, podemos utilizarlo en este caso. Podemos inclusive intuir algo de las pruebas de coagulación, glicocefalarquídeo, así que esa parte, ¿no es cierto? Eso puede manejarse y entregar en las pruebas. Entonces, cuando ellos observan ahí el hemograma, etcétera, cuando ven también la velocidad en este caso, ¿no? Y la procalcitonina que está alterada, entonces ya están suponiendo que sea. Ahora hay que buscar dónde. Ahí viene el homocultivo. El homocultivo con la justa también tenemos que hacer hasta 2 mililitros para una muestra de competencia, ¿no? En recién nacidos no es fácil hacer todas las pruebas que normalmente en un adulto se hacen, por el volumen de muestra. No es por otra cosa, por el volumen. Entonces uno tiene que atenuar y decir, doctor, no alcanza. ¿Y a qué cosa tiene? Tráemelo. Porque a veces solicitan otras cosas más, ¿no? Podríamos utilizar AGA y electrolitos, pero muchas veces no va a alcanzar la muestra. Hacemos prueba de coagulación o hacemos la otra. Y es un poco difícil, ¿no? Pero eso es lo que sucede en este caso más. O sea, hay que valorar ahorita los volúmenes para poder utilizar esta. Ok, gracias. Caso 14. Claudia. Sí, doctor, buenas tardes. Mi caso es un paciente politraumatizado que ingresa a trauma shock, para lo cual solicito primero un grupo sanguíneo y factura RH, pensando en alguna transfusión que obviamente por lo mismo que es politraumatizado, se le debería hacer al paciente. Luego lo siguiente, tanto hemoglobina, hematocrito, hemograma completo y hierro sérico. Bueno, lo pido para ver cuestiones basales y también para ver qué tanto se le va a poder transfundir al paciente y cuánta es la pérdida también. Lo otro que también estoy pidiendo es en coagulación y sangría, para ver cómo está el grado de hemostasia en estos casos. Y algo más que estoy pidiendo es de cirogenasa láctica, para la posibilidad de que esté haciendo un shock hipovolémico en este caso. Aparte también en gases arteriales, glucosa, lactato, lipasa, potasio, sodio, un examen completo de orina también. Por lo mismo de que podría haber alguna afectación renal y bueno, con eso podríamos hacer alguna sospecha de una quimio renal. En otros exámenes estoy pidiendo un TEM de cabeza y una radiografía de tórax. Y eso sería todo. Ya, en un paciente en trauma shock, y eso sí lo hemos visto, aparte de las otras cosas, muy frecuentemente. Y las cosas que nos piden, en definitiva, ¿no? Hay que valorar aquí, trauma shock, aparato respiratorio, abdomen, hemorragias, ¿no es cierto? Cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que aquí puede ser alterado en mayoría de casos? Es la sangre. Es un hemograma completo, nada más. Un hemograma completo no va a decir que hay una pérdida, ¿no es cierto? En este caso, hay una pérdida de sangre, entonces tenemos que valorar eso. Grupo sanguíneo, definitivamente hay que hacerlo, porque probablemente necesite recuperar la volemia. ¿Se le va a pedir examen de orina? Sí, se le pide, pero muchas veces su estado no va a permitir la recolección, pero de todas maneras se le pide. Y luego de ahí ver su glucosa, urea y creatinina, en este caso ahí. ¿Qué otra cosa más se le puede pedir? ¿Un AGA? Sí, un AGA. Quiere ver compromiso respiratorio, si no hubiera, generalmente es eso. Y solicitud de sangre.
porque se sabe de que de todas maneras estos pacientes en trauma shock, la mayoría que son politraumatizados, o sea, hay una pérdida, hay fracturas y un sinnúmero de cosas, entonces necesitan unidad de sangre, y sí las radiografías definitivamente, ¿no? O dependiendo dónde está también la fractura, exposición o no, se le agrega hemocultivo. O se le toma la muestra también para un cultivo de la zona expuesta, donde sea necesario, ¿no? Entonces, esto es lo vital. Luego que se estabiliza el paciente, porque acá lo que tiene que estabilizarse es la parte hemodinámica, que el corazón insufle bien, el pulmón bien, no haya una contención de hemorragia masiva a nivel abdominal, y luego cuando está estabilizado con esto, pasa a UCI. En UCI ya se le pide todas las pruebas que usted desee. O sea, porque ya está estabilizado. En este momento hay estabilizar al paciente. O sea, un politraumatizado se refiere, hay pérdida de sangre en la mayoría de los casos. Hay fracturas, hay alguna cosa ahí, ¿no? De rotura, qué sé yo, hepática, etcétera, hay que verlo. Y eso significa una ecografía de tipo abdominal. Y el hemograma, como le digo, va a identificar eso. Después de la segunda etapa de esto, ya se le pide hemoglobina hematocrito. ¿Por qué? Porque quiere ver si hay un descenso o se contiene ahí, ¿no? Y luego ya se agregan las otras cosas. Si hay una mala respuesta ahí, de todas maneras hay que esperar de coagulación, etcétera. Y los otros marcadores también, hepáticos también, que son importantes, ¿no? Pero en este momento es estabilizar al paciente. Entonces eso es lo importante para el paciente trauma shock. Ok. Número 15. Sheila. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, a mí me tocó el caso Historia Clínica 15, que dice, mujer de 20 años, malestar general, ha notado puntitos rojos en sus brazos. Bueno, según el petitorio, yo pediría lo que es en cuanto a hematología, pediría grupo sanguíneo, hemograma completo, reticulocitos, convox directo. En cuanto a hemostasia y trombosis, pediría lo que es coagulación. En cuanto a una bioquímica, pues pediría lo que es creatinina, glucosa, urea, y bueno, en cuanto a orina, pediría un examen completo de orina, doctor. Ahí te faltó algo. Está bien lo que has pedido, Sheila. Y se pide eso también cuando hay estas respuestas, ¿no? Y lo pueden observar, es el test de Kunz. El test de Kunz también se le pide, porque ya el médico está sospechando que esos puntitos rojos no son algo espontáneo, hay que ver que no haya un proceso también de pérdida, no hay petequias, no puede haber en otro sitio, trombocitopenia o problema de coagulación, o puede ser un tipo inmunológico. Entonces, esto sí se pide, por emergencia también se pide el test de Kunz, entonces se puede solicitarlo con todo lo que tú has mencionado, y luego ya la paciente, pues si se ve que no es una situación muy grave, que pues contenido, viendo las plaquetas, mirando el hemograma, lo que será ya luego se le hace el tratamiento respectivo en ese momento, ¿no? Un sintomático pasa luego a hematología. Entonces eso es lo que generalmente se hace en este caso de los pacientes con situaciones de emergencia. ¿Ok? Creo que hasta ahí nomás. Esto es un ensayo. Y la idea es que definitivamente estamos pensando nosotros que estos ensayos a repetirlos, no, bueno, con ustedes ya no, pues, ¿no? Pero este es un ensayo que queríamos nosotros hacerlo uno constantemente, ¿no? Y quizás lo hagamos por grupos de enfermedades que a veces revisamos, ¿no? Con las historias. ¿Por qué? Porque muchas veces, no solamente en todos, ¿eh? He visto, marcan hemograma completo y luego marcan hemoglobina hematocrito. El hemograma completo está todo, hasta plaquetas. El hemograma completo nos va a decir hemoglobina, hematocrito, las constantes, que es importante valorarla. Inclusive, sí podemos nosotros solicitar a más de esto. Las plaquetas también están ahí, así que no hay ningún inconveniente, pues ya están las tres cosas que son importantes. Y la morfología también igual, algunos antecedentes también igual. El hemograma es vital para esto. La segunda es que sí se puede agregar el reticulocitos, porque también esto nos va a valorar también a nivel médula. Luego han visto que han marcado
No solamente ustedes, por si acaso, glucosa basal y glucosa aparte. Es la misma. Glucosa basal o glucosa indirecta es la misma. Una de las cosas que también he observado, le digo, no solamente en general, ¿no? No solamente en ustedes, en general, es que no hay necesidad de irse ¿cómo le diría, no? Ser exuberantes en solicitar a veces marcadores, ¿no? Esto. Recuerden, cuando ya hay una calificación, por decirlo, ¿no? Paciente diabética, solamente tomamos glucosa para determinar su nivel. Ya no hay necesidad de hacer otra prueba. En emergencia no se le va a hacer ni tolerancia, ni se le va a hacer hemograma glicosilada. Se le va a hacer glucosa para ver eso. Entonces, esa es otra de las cosas que también he visto y que por esa razón que esas fichas de solicitud y análisis se va a utilizar más repetidamente ya en otras oportunidades, ¿no? Ya no con ustedes. En caso de la reacción inflamatoria, que también es algo que también tienen que conocerlos ustedes. No hay necesidad de pedirle parásito 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que a veces algunos han pedido, o coprofuncional. En una emergencia no se va a hacer eso. No se hace prueba de parásito. El parásito no es una cosa de emergencia. Lo que sí se puede pedir es una reacción inflamatoria en ciertos casos. General, bueno, por lo menos en el hospital nuestro solamente se le hace a los lactantes menores, ¿no es cierto?, de 5 años. Pero en casos de UCI, en casos de paciente oncológico, en pacientes de gravedad de un paciente sí se le puede hacer. Eso ya con decisión de la jefatura, ¿no? Entonces, una reacción inflamatoria es heces. Y como heces, ahí vamos, como les mencionaba antes, se puede valorar la presencia de leucocitos polimorfos nucleares o mononucleares. Se hace esa observación. Se puede observar si hay hematíes ahí, y que también se hace. Entonces, se le hace un TB como parte de ese hallazgo, no que se le haga todo. Ya tenemos, imagínense con él. Y como es una reacción inflamatoria, y es heces, se va a verificar realmente si encuentran otras cosas. Ahí muchas veces en lactantes hemos visto parásitos. Y no porque se pidan parásitos, sino porque se pueden hallar ahí. Entonces no hay necesidad de pedir parásitos. Entonces, esa prueba, por esa razón, ojalá que ustedes se queden con esa ficha y comiencen a mirarlo, porque eso es lo que van a estar solicitando ustedes. ¿Qué otra cosa más? No hay pruebas, como digo, cuando hay drogadictos no hay pruebas para eso. No se hace de manera de emergencia, solamente se deriva. No hay pruebas para hacer serología o oncología, no se hace. Y generalmente si quieren valorar algo, ya está valorado el paciente. Ya es un paciente oncológico, ¿para qué le van a pedir marcadores? Pero ha sucedido eso. Entonces hay que mirarlo. Porque esto es importante, ¿no? Porque en realidad es sumar en ese momento nuestra mente, por eso esa es una de las cosas que nos faltan, ¿no? Dentro de todo lo que es el diálogo, es sumar primeramente el paciente de emergencia. Mi diagnóstico es hoy. Yo le digo así, a la hora. No puedo tomar ninguna prueba que me diga mañana, pasado o dentro de 3 días. Hoy es el momento. Luego el resto, si hay un hallazgo, derivo. Ahí, por ejemplo, los cultivos no se hacen en emergencia, pero sí queda la muestra para hacer el proceso. Pero ya tenemos la evidencia, ¿no? Hay leucocitosis, hay leucocituria, etcétera. Se puede hacer eso. Igual que el líquido cefalorraquídeo. Lo que sí se hace en estas secreciones o biológicas, etcétera, es solicitar GRAM. El GRAM sí tiene que hacerlo en ese día. En menos de 20 minutos se hace un GRAM y hay que hacer la lectura. Luego el resto se procede posteriormente. No se puede esperar en un paciente de emergencia 3 días para un diagnóstico. Eso definitivamente. Y menos todavía si es recién nacido o niño lactante, ¿no? Es inmediata la situación. Y miren, y esta es una de las cosas que también para todos, ¿no? Miren el volumen. O sea, yo puedo pedir 20 cosas para hacer un diagnóstico. Y no pueden ustedes retirar la cantidad de volumen en un recién nacido. Ni siquiera en un prematuro. Y miren todo eso, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos, es otro tipo de forma de tomarle la muestra, es otro tipo de instrumento, micrométodo, que se utiliza. La máquina ya nos lee micrométodos, no el resto.
Y ahí nomás quedó. Tendríamos que esperar el siguiente día para hacer otras valoraciones o sea que con la primera línea, que es el hemograma, que es vital para todo, ¿así? Con eso muchas veces el médico dice, ya más o menos conozco el problema que tiene. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Lo que se hace normalmente en el trabajo. ¿Ok? Bueno, sí, Sheila. Sí, le quería hacer una pregunta. Me dijo que me faltaba un examen. ¿Cuál era? O el que me olvidé pedir, algo así mencionó. Sheila, lo que te faltó aquí, no, de lo que se pide, tiene la número 15, ¿no es cierto, Sheila? Ya. Sí, doctor, la 15. ¿Qué es lo que se pide acá, por ejemplo, en estos puntitos, lo que era el test de Coombs? Ah, sí, sí lo dije, doctor, al inicio, el de Coombs. Ah, le dijiste, entonces no te escuché. Sí. Entonces, Sí, ya. está bien, Sheila. Quizás, mire, no es porque uno diga, ¿no? Pero la idea es justamente eso, ¿no? Ustedes cuando estén, inclusive le digo siempre en la clínica, piensen cuáles son las pruebas de emergencia y cuáles no. Ahí se van a dar cuenta ustedes. Entonces las historias clínicas de la emergencia son muy escuetas y generalmente son lo que el paciente les dice. Entonces él va, lo examina, lógicamente hay una clínica mínima, específica, dirigida. Ya no es que voy a verle los ojos, el pelo, la nariz, los ojos, lo que no lo hace. ¿Ya? Porque no se puede tener un paciente ahí 40 minutos haciendo el examen cuando hay una cola de pacientes de emergencia ahí que muchas veces son críticos, ¿no? Entonces, y eso es lo que sucede. En cualquier emergencia es así. Entonces el médico sabe que tiene que ser específico de frente a... Me duele el pecho se ve ahí, corazón, pulmón y punto. Y de frente, radiografía. No se olviden que eso no solamente acá era mostrar laboratorio, sino también le dije, pidan otras pruebas, pero que sean de ese momento. Imagenología, una radiografía, ecografía y TAC. Eso sí se hace por emergencia. Cualquier otra prueba de imagenología no se hace. En pruebas cardiológicas, electrocardiograma. El resto no se hace. Son programaciones. Igual que en el caso de nosotros. Las pruebas bioquímicas son algunas, no todas. Serología para hepatitis virales no se hace, pues no son de emergencia, pero sí proceden al siguiente día, ¿no? Ya para hacer un control a la paciente. Por eso le digo, paciente que está, ¿qué pide? Y que esto sea que ser valorado a la hora. A más tardar, hora y media, digo, no puede haber más. Porque si son críticos, ese es el problema. El problema es las situaciones críticas que puede haber en un paciente. Y ahorita sí la gente es más respondona, no es como antes. Y ya muchos ven internet, saben de que hay que atenderlo, saben que hay que proceder a tal cosa, y que hay que ser comunicativo con todos ellos, ¿no? Con todo el respeto que se merecen. Ok. Bueno, entonces ha sido muy grato. A ver, Renzo, dime. Sí, doctor, disculpe. Mi pregunta era más que todo por mi caso que tenía, que era de la gestante de 27 años. Justamente usted me mencionó sobre las pruebas que, o sea, está bien, solo que me faltaba la de la HCG, pero yo más que todo me preguntaba, pero si a la paciente se le rompió la fuente, ¿no estaría como que ya, por así decirlo, lista para dar a luz, o no en todos los casos sucedería eso? Renzo, por eso te comentaba para todos, ¿no? Así vienen los familiares. Vienen así diciendo, se le ha roto la fuente y corriendo. Y como el médico, el residente va con la muestra, porque lo leen en el microscopio nuestro, y le digo, ¿qué está haciendo, jefe? Estamos viendo así. La prueba del lecho. Entonces, esto no es líquido amniótico, es orina. ¿Se dan cuenta? O sea, primer diagnóstico eres del médico, no es del paciente ni del familiar. Tú tienes que garantizar que eso sea líquido amniótico. Y la mayoría de casos es orina. Entonces, no se puede hacer un diagnóstico. Y de todas maneras, en esos pacientes que tienen eso, se le hace su HCG. Entonces, hay que hacer la cristalización del líquido amniótico, que se ve de microscopía, y el HCG, que son vitales. Sin esas cosas, no hay un diagnóstico de eso. Y luego, hasta una ecografía posterior podría hacerse también en la paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Entonces pueden encontrar otras evidencias que no tienen nada que ver con el parto prematuro. Entonces esas son las cosas que se hacen y eso es lo que normalmente hacen los ginecólogos. ¿Ok? Vale, doctor, muchas gracias. Ok. A ver, Mónica. Sí, doctor. Bueno, ya con esto hemos terminado la parte práctica. Solamente nos está quedando una persona, ¿no? Para poder hacer el seminario la próxima semana. Ujú. ¿No es cierto? Sí, doctor. Ok, entonces, ya con esto hemos cerrado la parte, como le digo, de práctica y ya nos veremos pues el día lunes. Ahí terminamos ya con lo que refiere a nuestras exposiciones y solamente esperar que ustedes ya viabilicen el trabajo. Ya les he dicho, 48 horas antes me tiene que entregar todo el trabajo ya hecho y esta semana estoy enviando los días que van a exponer, que van a ser el 2 o el 3 de agosto. Es el único día. 50 minutos el grupo, no más de ahí, porque si no yo los corto, porque van a haber otros grupos que van a exponer. Pueden ser 2 o 3 personas y revisando los trabajos que han hecho ustedes. ¿Ok? Lo que sí en estas semanas, así que nos toque a nosotros, Mónica, lo que sí espero es que me diga cómo está el avance, qué le falta, etcétera, porque eso sí tiene que estar también anotado dentro de lo que es el informe del trabajo. ¿Ok? Sí, Entonces, doctor. Ujú. no sé si hay alguna pregunta más. Esta semana le informo todo sobre el avance, porque ya hemos estado, con respecto al avance, ya he repartido los puntos, los chicos ya sacaron su referencia bibliográfica, y solamente faltaría unirlo y ver lo que falta y ver los anexos nada más, porque sí hemos avanzado regular. Tienen el tiempo suficiente. El próximo martes tengo repaso ya más formal, más tranquilo, porque ya no va a haber clase, solamente repaso, y el examen es al fin de mes. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día lunes para terminar el último exponente del seminario, y ya con eso ustedes están más libres para terminar de hacer su trabajo. ¿Ok? Y por si acaso, yo les estoy informando, no recibo trabajo después de la fecha, son 48 horas antes, por si acaso, ¿verdad? Ok, entonces nos vemos, buenas tardes.